Franco Colapinto hizo algo en la clasificación del Gran Premio de Miami que llevaba meses sin lograr y que muchos ya empezaban a dudar si iba a poder hacer con el Alpó de 1 minuto 29 segundos y 584 milésimas. Décimo. Pasó cómodo, sin necesidad de apretar al máximo. Gasly pasó decimoquinto, con lo justo, con el último cupo disponible para avanzar. Ya ahí la diferencia entre los dos Alpine era evidente y le daba a Franco una ventaja psicológica importante. En la Q2, Franco bajó su tiempo y volvió a pasar sin sobresaltos. Cada vez más suelto en el circuito, cada vez más confiado. Encontrando las décimas en los puntos de frenada, siendo agresivo en las curvas de baja velocidad. Parecía un piloto que conocía Miami de memoria, no alguien que lo estaba descubriendo por primera vez. Y entonces llegó la Q3. El segmento donde se miden los 10 mejores pilotos de la parrilla. Donde no hay margen de error, donde cada milésima cuenta. Y acá es donde hay que prestar atención a lo que hizo Franco. Con su primer intento, marcó un tiempo de 1 minuto 28 y 975 milésimas. Un tiempazo que le alcanzó para el octavo puesto provisorio. En su segundo intento abortó la vuelta porque venía lento en el primer sector y prefirió no arriesgar innecesariamente. Decisión inteligente. Ese primer registro fue suficiente para quedarse octavo, por delante de Isack Hadjar con el Red Bull y de su propio compañero Pierre Gasly, que terminó décimo. Pensá lo que significa esto. Un piloto que está en su primera temporada completa con Alpine, que no tenía ni una vuelta previa en el circuito de Miami, que no tenía el alerón trasero nuevo que si recibió su compañero de equipo, clasificó por delante de un piloto de Red Bull Racing y le sacó más de 1,5 décimas a Pierre Gasly. Un piloto experimentado que lleva años en la Fórmula 1 y que además estrenaba una pieza aerodinámica que Franco no tenía. No es casualidad. No es suerte. Es talento puro combinado con un trabajo de adaptación impresionante. Lo que Franco dijo después de la clasificación fue muy revelador de su mentalidad. Dijo que estaba contento, que hizo una clasificación muy sólida, que más allá de que el auto andaba muy bien y lo acompañó, por fin, después de 4 carreras, fue un gran día para él y para el equipo. También dijo que hizo 2 grandes clasificaciones y 3 grandes sesiones. Y después reconoció que la última vuelta la abortó porque venía lento. No se quedó intentando salvarla arriesgando un toque con el muro, no forzó una situación que podía terminar mal. La madurez de un piloto que sabe cuándo apretar y cuándo soltar, algo que muchos pilotos más experimentados todavía no aprenden. Pero hay un dato que pocos mencionan y que cambia toda la perspectiva de lo que pasó. Alpine le cambió el chasis a Colapinto antes de Miami. Pasó del chasis número 1 al chasis número 3. Y ese cambio, junto con las mejoras en las alas que trajo el equipo a este Gran Premio, le dieron a Franco una base mucho mejor para trabajar. Él mismo lo reconoció, dijo que estaba muy agradecido con el equipo por todas las piezas nuevas, el chasis nuevo y las alas nuevas, y que eso lo ayudó a encontrar mejor su ritmo y su velocidad. Pero atención, porque Gasly estrenó una mejora específica en el alerón trasero que Colapinto no tuvo. Es decir, Pierre tenía más herramientas aerodinámicas que Franco. Y aún así fue más lento en todas las sesiones del fin de semana. Eso no es solo mérito de Franco, sino también un mensaje claro al equipo. Cuando le dan un auto que funciona, Colapinto rinde al máximo. No necesita tener la mejor versión del auto para ser más rápido que su compañero. El orden de clasificación final quedó así. Antonelli primero con un tiempo inalcanzable de 1 minuto 27 y 798 milésimas, Verstappen segundo, Leclerc tercero, Norris cuarto, Russell quinto, Hamilton sexto, Piastri séptimo, Colapinto octavo, Hadjar noveno y Gasly décimo. Mira esa lista detenidamente. Franco está rodeado de pilotos que manejan los autos de las 4 escuderías más poderosas y más caras del planeta. Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren. Y ahí en el medio, desafiando toda lógica, un Alpine con motor Mercedes que según las predicciones de pretemporada no tenía por qué estar en esa zona. Pero Colapinto lo pone ahí con pura habilidad. Lo que pasó en la sprint del sábado temprano también merece atención porque muestra la resiliencia de Franco. Largó octavo y tuvo un toque con Verstappen en la curva 2 que lo perjudicó enormemente. Perdió posiciones y Gasly aprovechó para pasarlo. Después Hadjar lo superó en las últimas vueltas y terminó décimo, fuera de los puntos. Un resultado frustrante después de haber clasificado tan bien. Pero la manera en que reaccionó fue clave. En vez de llevarse esa frustración a la clasificación que venía horas después, reseteó por completo. Y entregó la mejor vuelta de su vida. Esa capacidad de resetear, de dejar atrás un golpe y volver más fuerte, es exactamente lo que separa a los buenos pilotos de los grandes pilotos.
El propio Colapinto lo dijo con sus palabras en la conferencia posterior. Fue una largada complicada en la sprint, pasó algo con el turbo que no tenía presión y perdió puestos. Pero tomó buenas decisiones en la primera curva y recuperó lo que pudo. Y cerró diciendo que hay que seguir laburando para mejorar en Canadá un poquito más, pero que van por buen camino. Esa frase, vamos por buen camino, resume todo. No es un piloto que se conforma con un buen resultado. Es un piloto que sabe que esto es solo el principio. Que Miami fue la demostración de lo que puede hacer cuando el auto le responde mínimamente. Y que en Canadá, con el alerón trasero nuevo que le faltó en Miami, puede ir todavía más arriba. La clasificación de Miami no fue un accidente ni un golpe de suerte. Fue la confirmación de que Franco Colapinto pertenece a la Q3 de la Fórmula 1. Y eso, para un piloto argentino de 22 años en su segunda temporada, es mucho más que un resultado. Es una declaración de intenciones que todo el paddock ya escuchó fuerte y claro. Y por otra parte, hay algo que está pasando dentro del equipo Alpine que nadie se esperaba, que pocos se animan a decir en voz alta, y que puede cambiar por completo la dinámica de la escudería para el resto de la temporada 2026. Franco Colapinto le ganó a Pierre Gasly en cada sesión del Gran Premio de Miami. No en una sesión. No en dos. En absolutamente todas. En la práctica libre, en la clasificación de la sprint, en la clasificación principal, y en ritmo puro de carrera cuando las condiciones eran parejas y no había incidentes de por medio. Todas las sesiones del fin de semana sin excepción. Y no le ganó por centésimas que podrían explicarse por una ráfaga de viento oportuna o un poco más de temperatura en los neumáticos en el momento justo. Le ganó por márgenes que en la Fórmula 1 son enormes, significativos, imposibles de ignorar o de atribuir a la casualidad. Esto no es un dato menor que se pierde en la montaña de estadísticas del fin de semana. Esto cambia toda la ecuación interna del equipo. Vamos a los números, porque los números no mienten y en este caso cuentan una historia fascinante que merece ser analizada en detalle. En la clasificación de la sprint del viernes, Colapinto marcó 1 minuto y 29,32 segundos y Gasly hizo 1 minuto y 29,474 segundos. Diferencia, 154 milésimas a favor de Franco. Suena poco si no conoces los márgenes de la Fórmula 1, pero en esta categoría, donde los autos dentro del mismo equipo comparten absolutamente todo el paquete técnico salvo el piloto sentado adentro, 154 milésimas es una diferencia brutal. Es la distancia entre quedar octavo y quedar décimo, entre estar cómodo dentro de la Q3 y estar raspando para no quedar afuera. Pero la cosa no paró ahí, sino que se intensificó. En la Q1 de la clasificación principal, Colapinto le sacó 382 milésimas. 382 milésimas con el mismo auto, los mismos ingenieros trabajando en el setup, el mismo motor Mercedes, la misma gasolina sostenible, los mismos compuestos de neumáticos Pirelli. 3 décimas y media de ventaja en condiciones idénticas. En la Q2 volvió a ser más rápido, por 95 milésimas. Y en la Q3 definitoria, terminó octavo con 1 minuto y 28,762 segundos, mientras Gasly fue décimo con 1 minuto y 28,81 segundos. Esos 48 milésimas se achicaron porque el francés mejoró en su última vuelta, mientras Colapinto abortó su intento. Pero ese detalle es clave. Franco ni siquiera necesitó completar su mejor vuelta posible para ganarle al piloto con más experiencia del equipo. Estos números son demoledores cuando los pones en contexto. Pierre Gasly lleva 180 grandes premios en su carrera. Tiene una victoria histórica en Monza 2020, múltiples podios, y conoce Alpine al dedillo porque lleva 4 temporadas con el equipo. Sabe exactamente qué necesita del auto y cómo pedírselo a los ingenieros. Tiene una relación consolidada con su lado del garaje. Colapinto tiene 22 años, está corriendo su primera temporada completa desde el inicio, y hace un año manejaba el peor auto de la grilla sin poder hacer nada al respecto. Lo que hace todavía más meritorio el rendimiento de Franco es que Gasly tiene una ventaja técnica concreta. Lleva el alerón trasero actualizado que Colapinto no recibirá hasta Canadá. En carrera, donde la carga aerodinámica trasera es fundamental para cuidar los neumáticos y mantener la estabilidad, esa diferencia es real y cuantificable. Y aún así, en ritmo puro de una vuelta, Colapinto es más rápido. Si con una desventaja técnica le gana, la pregunta obvia es qué va a pasar cuando tenga exactamente el mismo paquete. En la sprint, el toque con Verstappen dejó a Franco detrás de Gasly y desde ahí fue imposible recuperar la posición. Gasly terminó octavo y sumó 1 punto, Colapinto décimo sin nada. Pero los datos internos del equipo muestran que los tiempos de vuelta de ambos eran prácticamente idénticos cuando no había tráfico. La diferencia la hizo la posición en pista, no el talento.
Lo que se empieza a dibujar en Alpine es un escenario que Flavio Briatore y Steve Nielsen deben estar analizando con lupa. Si Colapinto sigue ganándole a Gasly en clasificación de manera consistente, la jerarquía interna del equipo cambia. En la Fórmula 1, el piloto que clasifica adelante recibe prioridad en la estrategia de carrera, mejores paradas, undercuts a su favor, protección del compañero cuando conviene. Si Franco se establece como el referente los sábados, todo el apoyo logístico se inclina hacia su lado del garaje. Y Gasly no es un piloto que acepte eso sin pelear. Lo vimos en Red Bull, lo vimos en Alfa Tauri. Es un competidor feroz que no se rinde fácil. Franco lo manejó con una madurez que sorprende. Dijo que está orgulloso de la doble Q3, que el equipo se lo merece, que los resultados de ambos demuestran que el auto es competitivo. No se pavoneó, no mandó indirectas, no celebró haber vencido a su compañero como si fuera una victoria personal. Habló del equipo primero, de los ingenieros segundo, y de su propio rendimiento tercero. Pero en la pista, cada cual pelea por lo suyo. Y en esa pelea interna, este fin de semana, Colapinto ganó de punta a punta sin discusión posible. Lo que viene puede definir la temporada completa para ambos pilotos, y la historia de la Fórmula 1 está llena de ejemplos de cómo una batalla interna cambió el destino de un equipo entero. Cuando Leclerc empezó a ganarle a Vettel en Ferrari, la dinámica del equipo cambió para siempre. Cuando Verstappen superó a Ricciardo en Red Bull, el australiano terminó yéndose. Cuando Hamilton llegó a McLaren y le plantó cara a Alonso, el doble campeón del mundo no aguantó y se fue. No estoy diciendo que Gasly se vaya de Alpine, pero sí que la presión de tener a un compañero más joven, más hambriento y más rápido te obliga a reaccionar. Y la forma en que Gasly reaccione en las próximas carreras va a ser determinante. Hay otro factor que no se puede ignorar y que juega a favor de Colapinto en esta ecuación interna: la edad. Franco tiene 22 años y está recién empezando. Gasly tiene 30 y está en la mitad de su carrera. Para Alpine, que piensa a largo plazo, invertir en el desarrollo de un piloto que va a estar en su mejor momento durante los próximos 10 años tiene más sentido estratégico que apostar todo a un piloto que, por más experimentado que sea, tiene menos recorrido por delante. Eso no significa que Gasly no sea valioso, porque lo es enormemente. Pero sí significa que si Colapinto demuestra que puede ser consistentemente más rápido, la balanza se inclina naturalmente hacia el argentino. Miami fue el primer capítulo de esta batalla interna. Canadá será el segundo, y ahí Franco tendrá el alerón trasero nuevo, así que las excusas técnicas se terminan. Si con las mismas herramientas Colapinto le vuelve a ganar a Gasly, el mensaje va a ser imposible de ignorar. Y si Gasly reacciona y le gana de vuelta, entonces tendremos una pelea interna espectacular que va a elevar el nivel de todo el equipo. De cualquier manera, Alpine gana. Y nosotros, como espectadores, también. Y por otra parte, Alpine llamó a Colapinto de urgencia a Silverstone, en plena pausa de la temporada, cuando prácticamente ningún otro equipo estaba rodando. La mayoría de los pilotos en ese momento estaban de vacaciones o haciendo actos de marketing. Franco se estaba subiendo a su A526 para marcar 200 kilómetros que pueden cambiar el rumbo del campeonato. ¿Por qué tanto misterio alrededor de este test? Porque lo que Alpine está preparando para Miami no es lo que todos creen. Antes de entender la magnitud de lo que pasó en Silverstone, hay que saber por qué existe esta pausa tan larga en el calendario 2026. Las carreras de Bahrein y Arabia Saudita, que estaban programadas para abril, fueron canceladas por el conflicto bélico en Oriente Medio. Esas dos fechas dejaron un hueco de casi un mes entero sin competencia, algo que en la Fórmula 1 moderna es prácticamente inaudito. La mayoría de los equipos aprovecharon para descansar, hacer simulaciones en fábrica o preparar actualizaciones. Alpine hizo algo diferente. Puso a rodar a su piloto argentino en uno de los circuitos más icónicos del mundo. Y acá viene el primer contraste que nadie estaba esperando. Este test no fue improvisado ni fue un simple día de fotos bonitas para redes sociales. La normativa de Fórmula 1 permite a cada equipo realizar hasta 2 días de filmación por temporada, limitados a 200 kilómetros y con neumáticos de demostración exclusivamente. Alpine ya había usado su primer día de filmación del año en enero, y en esa oportunidad fue Pierre Gasly quien rodó. El segundo, el que corresponde a este momento, fue exclusivamente de Colapinto. Eso dice mucho. En un equipo donde la jerarquía interna es un tema constante de debate, Alpine decidió que la segunda sesión de rodaje especial del año 2026 era para Franco. Ahora bien, ¿qué significa exactamente rodar 200 kilómetros con neumáticos de demo? No es lo mismo que clasificar un sábado bajo presión o entrar a boxes en plena carrera con el coche de seguridad amenazando tu estrategia. Es algo mucho más valioso en este momento del año,
Es tiempo puro de aprendizaje, sin cronómetro.